El mundo era frío y oscuro, lleno de risas crueles y luces extrañas. En el centro de la ciudad alienígena, criaturas poderosas caminaban orgullosas, con los ojos brillando de codicia y hambre. Entre ellas, ella permanecía sentada en silencio sobre el suelo de piedra, con los brazos encadenados, el cuerpo débil, el espíritu casi extinguido. No tenía nombre. Nadie se lo había dado jamás. Para ellos, no era más que un animal, un premio, un juguete para demostrar poder. La llamaban animal de placer y la pasaban de un dueño a otro como si fuera una herramienta rota. Sus ojos una vez albergaron esperanza, pero años de cadenas habían convertido esa luz en silencio. Dondequiera que iba, oía susurros. Es solo una cosa, decían. No es una persona, reían. Y ella lo creía. Porque si todo el mundo decía que no era humana, que no estaba viva, tal vez fuera cierto. Tal vez solo era lo que le decían que fuera. Pero en lo más profundo de su corazón, una pequeña llama se negaba a apagarse. Era débil, oculta, casi invisible. Pero estaba allí. Quería más, aunque no supiera qué significaba más. Quería ser vista, ser llamada, ser algo más allá de la palabra animal. Esa noche, la ciudad bullía de celebración. Una batalla había terminado. Se había obtenido una victoria, y los gobernantes se reunieron en sus salones para festejar. El aire estaba cargado de humo y música. Los esclavos llevaban comida y bebida. Los soldados gritaban canciones de sangre y guerra. Y ella también estaba allí, sentada en silencio en el frío suelo cerca del trono. El gobernante levantó la mano y habló. Como recompensa por la valentía, como regalo por la victoria, esta será dada. La señaló con ojos afilados como cuchillos. El salón se llenó de risas y vítores. Tómala, dijo. Ahora es tuya. Todos aplaudieron. Todos sonrieron, pero ella no se movió. Solo bajó la cabeza, esperando al siguiente amo, la siguiente cadena, el siguiente dolor. Su corazón susurró, nunca cambiará. Lo hará para que siempre sea la misma. Entonces entró en el salón. Un humano, alto, extraño, diferente a los demás. Caminaba con pasos silenciosos, con el rostro endurecido, pero la mirada vivaz. La multitud lo miraba con respeto y burla, pues los humanos eran escasos allí, y la mayoría los consideraba débiles. El gobernante rió y la empujó hacia adelante. Este será tu premio, humana, dijo. No es más que un animal de placer, pero quizá incluso los de tu especie puedan disfrutar de tales dones. La sala se estremeció con una risa cruel. El humano la miró, y en ese instante, algo imposible sucedió. No la miraba como los demás. No veía un juguete, un objeto ni algo roto. Su mirada era firme, profunda, inquisitiva, como si buscara a una persona, no un premio. Ella se quedó paralizada. Se quedó sin aliento. Nadie la había mirado así nunca. Era extraño, aterrador e irreal. Quería esconderse, pero también quería que él siguiera mirándola porque, por primera vez, se sentía vista. Él le tomó la mano con suavidad, no como los demás que tiraban y arrastraban. Su voz era tranquila, serena, pero fuerte. ¿Cómo te llamas?, preguntó. La sala quedó en silencio. Los alienígenas volvieron a reír, esta vez aún más fuerte. No tiene nombre, gritaron. Es solo un animal, una humana tonta. Sus labios temblaron. Su voz se negó a alzarse. Nadie le había hecho nunca esa pregunta. No sabía cómo responder porque no tenía respuesta. Una tormenta de sentimientos la invadió. Miedo, confusión y algo más que no podía nombrar. El humano ignoró la risa. Se agachó para mirarla a los ojos. Deberías tener un nombre, susurró. Uno de verdad. Ella lo miró fijamente, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. ¿Podría ser verdad? Podría tener un nombre. La pequeña llama en su corazón ardió con más fuerza.
Y en ese instante, todo cambió. Las cadenas seguían en sus muñecas, la sala seguía llena de enemigos, la risa seguía siendo aguda. Pero por primera vez en su vida, sintió algo nuevo. Sintió esperanza. La sala seguía llena de risas crueles. Voces alienígenas resonaban a través de los altos muros, sus afilados dientes brillando mientras se burlaban de la humana. No entendían por qué hacía una pregunta tan tonta. ¿Por qué alguien le preguntaría el nombre a un animal? Pero el humano no se apartó. Mantenía la mirada fija en ella, tranquilo pero firme. El sonido de la burla pareció desvanecerse a su alrededor. La miraba solo como si el resto del mundo ya no importara. Ella se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Nadie le había hecho jamás una pregunta así. Nadie le había hablado jamás con tanta suavidad y fuerza. Quiso responder, pero no encontró palabras, pues no tenía nombre, y su voz había permanecido en silencio demasiado tiempo. La mano del humano no tiró de su cadena. En cambio, la levantó lentamente. Ella tembló, esperando el dolor, esperando el golpe que siempre seguía, pero no llegó. Su agarre era firme, seguro, casi cálido. El gobernante observaba con una sonrisa cruel. «Llévatela», dijo. «No vale nada, pero quizás le encuentres algún uso». La multitud rugió de nuevo, arrojando copas y huesos al suelo. El humano no respondió, solo asintió levemente. Él le puso su capa sobre los hombros, cubriendo su cuerpo tembloroso. La sala quedó en silencio por un instante. Fue un acto pequeño, simple y rápido, pero para los alienígenas que observaban, fue extraño, incluso risible. ¿Por qué cubrir a un animal con una capa? ¿Por qué tratarlo como a una persona? Para ellos era debilidad, pero para ella era la primera bondad que conocía. Salieron juntos de la sala. Sus pasos eran lentos, sus cadenas pesadas. El humano caminaba a su lado, sin arrastrarse, sin apresurarse. Afuera, el aire era frío y cortante. Lunas extrañas brillaban en el cielo, tiñendo la ciudad de una luz plateada. Ella lo miró, confundida y asustada. «¿Por qué?», susurró, con la voz seca y rota por el silencio. Era la primera palabra que pronunciaba en muchos meses. «Tal vez tus oídos». Él se detuvo y se giró hacia ella. «Porque no eres un animal», dijo. «Estás viva y mereces más que esto». Su respiración se entrecortó. Nadie le había dicho jamás esas palabras. Las cadenas aún se le clavaban en la piel. Pero por un instante, se sintió más ligera. Quería creerle, pero la duda la oprimió. ¿Sería cierto? ¿O era solo otro juego, otra trampa cruel? El humano la guió por las estrechas calles. Unos ojos lo seguían desde las sombras. Los susurros seguían sus pasos. Algunos reían, otros escupían, algunos maldecían al humano por desperdiciar su recompensa. Pero a él no le importaba. Caminaba con silenciosa fuerza, como si llevara un secreto que nadie más podía ver. Finalmente, llegaron a una pequeña cámara. No era rica, ni estaba llena de oro ni de poder, pero era segura. Cerró la puerta y rompió el silencio. «Deberías tener un nombre», repitió. «No como te llaman, no como te dan, sino algo real». Bajó la cabeza, con las manos temblorosas. «No sé», susurró. Su voz era suave, casi rota, pero era la suya. El humano pensó un momento, luego habló despacio, con cuidado. Dijo. «Ese será tu nombre si lo quieres». El sonido de la palabra la conmovió. Era pequeño, simple, pero se sintió como una luz en la oscuridad. Susurró de inmediato, probándolo con los labios. «LRA». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de algo que casi había olvidado. «Esperanza». Él sonrió. No la sonrisa cruel de sus antiguos amos, sino una auténtica, cálida y firme. «LRA», repitió. «Tu nombre es LRA». Se tocó la capa que le cubría los hombros,
aún incapaz de creer que ese momento fuera real. Afuera, la ciudad seguía rugiendo de peligro. El mundo seguía viéndola como nada. Pero dentro de esa pequeña habitación, todo era diferente. Por primera vez en su vida, no era un animal, ni una recompensa, ni una cosa. Era LRA. Y en lo profundo de su corazón suspiró. La llama se hizo más brillante. Aún no sabía qué le depararía el futuro, pero ahora conocía una verdad. El humano era diferente. Y gracias a él, su historia apenas comenzaba. La noche estaba silenciosa dentro de la pequeña cámara. Los sonidos de la ciudad alienígena ya estaban lejos, solo ecos distantes se transmitían a través de los muros de piedra. Estaba sentada en el borde de una cama tosca. La capa aún la envolvía. Sus cadenas eran pesadas, pero de alguna manera más ligeras que antes. Su nuevo nombre resonaba en su mente una y otra vez. LRA. Era extraño, suave y hermoso. Cada vez que lo susurraba en voz baja, su corazón se estremecía. ¿Podría realmente pertenecer a ese nombre? ¿Podría realmente pertenecerle? El humano estaba sentado al otro lado de la habitación, limpiando una pequeña cuchilla de metal. Sus movimientos eran tranquilos, cuidadosos, firmes. No la había tocado con crueldad. No le había gritado. No la había golpeado. En cambio, le dio comida, le dio agua e incluso le dio silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio de la paz. Ra lo observaba con sospecha y asombro. Había conocido amos antes. Había visto todo tipo de crueldad. Algunos reían al oírla. Otros la ignoraban como si no fuera nada. Pero nunca había visto a uno tan callado. Nunca uno le había hablado como si fuera real. Finalmente, susurró, ¿por qué yo? Su voz se quebró, pero la pregunta la quemaba por dentro. El humano levantó la vista, pensativo. Porque vi más, respondió. No eres lo que dicen que eres. Le temblaban las manos. ¿Más? Preguntó. Sí, dijo él. Piensas, sientes, sufres, sueñas. Lo veo en tus ojos. Sus palabras rompieron algo en su interior. Quiso discutir, negar, apartar la extraña calidez que le llenaba el pecho. Pero no pudo. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas, silenciosas y ardientes. Nadie le había hablado así. Nadie le había creído jamás que fuera más. Él se puso de pie y se acercó, pero no demasiado. Levantó la mano hacia las cadenas y las examinó. Te las quitaré pronto, dijo. No te pertenecen. Su corazón latía con fuerza. Quítate las cadenas. Nunca lo había sabido. Una vida sin ellas, nunca caminar libre, nunca dormir sin un hierro frío clavándose en su piel. La idea era aterradora y hermosa a la vez. Los días pasaban lentamente. El humano la trataba con pequeña amabilidad. Le daba comida de verdad, no sobras. La cubría cuando temblaba en la noche. Incluso le habló, no como amo, sino como si fuera su compañera. Y cada vez que pronunciaba su nombre, su corazón se fortalecía. Pero fuera de la cámara, el mundo no estaba en silencio. Otros alienígenas susurraban, reían y difundían rumores. Decían que el humano se había ablandado, que había desperdiciado su recompensa. Decían que el animal de placer seguía siendo solo un animal, sin importar las palabras que le diera. Algunos incluso planeaban llevársela de vuelta para mostrarle al humano su lugar. LRA escuchó estos susurros cuando la llevaron por las calles del mercado. Vio las miradas burlonas y crueles de otros. Su antiguo miedo regresó y bajó la cabeza. Pero entonces el humano habló, con voz firme. Levanta la vista, LRA. No te escondas. Obedeció, temblando. Y por primera vez, miró a la multitud. Su corazón aún temía, pero sus pasos no se detuvieron. Esa noche permaneció despierta mirando al techo. ¿Por qué era diferente? ¿Por qué arriesgarse a la ira? ¿Por qué hablarle como si importara? Las preguntas no tenían respuesta,
pero la llama en su pecho se hizo más brillante. A la mañana siguiente, la llevó fuera de las murallas de la ciudad. Por primera vez, vio las tierras salvajes. La nieve se extendía por los campos. El cielo era amplio e infinito. Respiró el aire frío y se sintió viva de una forma que nunca había conocido. El humano se giró hacia ella y dijo: «Esto es libertad, Lara. No mucha, pero más que las cadenas». Su pecho se llenó de esperanza y miedo. ¿Podría ser esto realmente suyo? ¿Podría la libertad pertenecer alguna vez a alguien como ella? Se tocó la capa sobre los hombros y susurró su nombre de nuevo. Ra. Ahora lo sentía más fuerte, más real. Y en ese momento, empezó a creer. Empezó a creer que tal vez, solo tal vez, era más de lo que jamás habían dicho. Empezó a creer que el cambio ya había comenzado. Pero a lo lejos, sombras ocultas observaban. No todos la querían libre. No todos querían que cambiara. Y pronto, la verdadera prueba de su nombre llegaría. La ciudad nunca estaba en silencio. Incluso de noche, ardían fuegos en las torres y el sonido de voces alienígenas llenaba el aire. Los susurros corrían más rápido que el viento, y pronto todos supieron que el humano le había puesto un nombre al animal de placer. Para ellos era una tontería, una debilidad, una risa. Pero la risa pronto se convirtió en ira. Si un esclavo era tratado como persona, otros podrían empezar a creer que también lo eran. Era peligroso. Iba en contra de su mundo. Y entonces los ojos comenzaron a observar. Las sombras comenzaron a seguirlo. Lyra lo sintió. Cada vez que caminaba por los mercados, sentía las escaleras, las sonrisas burlonas, las risas agudas, los susurros crueles. «Sigue siendo un animal», silbaban. «Ningún nombre puede cambiar eso». Su corazón temblaba, y a veces quería volver a agachar la cabeza, desaparecer, pero entonces oía su voz. Firme y tranquila. Camina erguida, Lra. Eres más de lo que dicen. Y lo intentó paso a paso. El humano, cuyo nombre era Capitán Ren, no se escondió. Caminó con ella al descubierto, sin tratarla nunca como menos. Algunos alienígenas gritaban insultos, otros lanzaban piedras, pero él los ignoraba. Para él, su dignidad importaba más que sus burlas. Una tarde, en la plaza abarrotada, el conflicto se intensificó. Un gran guerrero alienígena dio un paso. Y en su camino, su piel era gruesa como una armadura, sus colmillos afilados, sus ojos ardían de odio. «Te avergüenzas, humano», gruñó el guerrero. «Desperdicias lo que te fue dado. Esta criatura no es una persona. Es una propiedad». La multitud se reunió rápidamente, ansiosa por pelear. Lra se congeló, con el miedo apoderándose de su corazón. Este era el momento que siempre temía. Alguien más fuerte la recuperaría. Sus manos temblaron y la llama en su interior casi se extinguió, pero el capitán Ryan dio un paso al frente, con voz tranquila pero firme. «Ella no es una propiedad», dijo. «Tiene un nombre y está conmigo». El guerrero rió con una profunda crueldad. «Te atreves a hablar como si fuera tu igual», espetó. «Podría destrozarla de un solo golpe y a ti también, humano». La multitud vitoreó, emocionada por la amenaza, pero la mano de Ryan se movió hacia su espada. Lenta, deliberada. «No la tocarán», dijo. Su mirada se fijó en los guerreros, su postura firme. La multitud jadeó. Nadie esperaba que la humana luchara por ella. Los esclavos eran desechados a diario, intercambiados como alimento, olvidados como polvo. Pero aquí estaba un hombre dispuesto a desenvainar el acero por uno. El guerrero gruñó y se acercó. Lra contuvo la respiración, le temblaban las rodillas. Quería correr, esconderse, desaparecer entre las sombras. Pero entonces algo se agitó en su interior. El recuerdo de su nombre, el recuerdo de su voz. «Eres más de lo que dicen». Las palabras resonaron en su pecho,
dándole un coraje que nunca creyó tener. Antes de que el guerrero pudiera atacar, Ren alzó su espada. El aire se volvió frío. La multitud guardó silencio. Todos los ojos esperaban sangre, pero los guardias del gobernante intervinieron, separándolos. «Basta», ladró uno. «No se peleen en la plaza». El guerrero escupió al suelo y miró fijamente a LRA. «Esto no ha terminado», gruñó antes de marcharse furioso. La multitud se dispersó lentamente, decepcionada, pero llena de rumores. Algunos rieron, otros maldijeron, otros susurraron que la humana estaba loca. Pero otros, solo unos pocos, miraban a LRA con curiosidad. Por primera vez, alguien la había defendido. Por primera vez, su existencia había suscitado dudas. De vuelta en la cámara, Ra permaneció en silencio. Su corazón aún latía aceleradamente por el miedo, pero también por algo más. Miró a Ren, quien limpiaba su espada con calma. «Tú luchaste por mí», susurró ella. Él levantó la vista, con la mirada firme. «Por supuesto», dijo, «porque vale la pena luchar por ti». Se le encogió el pecho. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nadie le había dicho nunca esas palabras. «Vale la pena luchar por ti». Tocó las cadenas de sus muñecas, frías y pesadas. Por primera vez, empezó a soñar con que se rompieran. Pero en lo profundo de la ciudad, el guerrero alienígena reunió a otros. No olvidaría el insulto. El humano había desafiado las viejas costumbres, y semejante desafío no podía quedar impune. Se avecinaba la tormenta, y la nueva llama de esperanza de Lara pronto se enfrentaría a su primera prueba de fuego. La cámara estaba en silencio, pero el capitán Ri no descansaba. Estaba sentado a la mesa, con la mirada penetrante, las manos ocupadas con un pequeño dispositivo. LRA lo observaba desde un rincón, con la cadena aún puesta, pero con el corazón más ligero que antes. Podía verlo en su rostro, en la forma en que apretaba la mandíbula, en la forma en que entrecerraba los ojos. Estaba planeando algo. Durante días, la ciudad se había vuelto inquieta. Los rumores se extendieron más rápido que el fuego. La humana protegía a un animal de placer, le daba un nombre, la trataba como a una persona. Algunos alienígenas se reían, pero otros estaban furiosos. Susurraban sobre castigos, sobre recuperarla, sobre dar ejemplo. Y el LRA sabía en el fondo que el peligro se acercaba cada día. Ren finalmente habló, en voz baja pero firme. «No estás a salvo aquí, LRA. No se detendrán. No hasta que te destruyan o me maten». Contuvo la respiración, el miedo le subía al pecho. Siempre había vivido encadenada, siempre a la sombra de la crueldad. La idea de irse era algo que nunca se atrevió a imaginar. «Irnos», susurró. «¿Pero a dónde iríamos?» Se giró hacia ella, con la mirada tranquila pero feroz. «La tierra», dijo. Una palabra extraña, suave pero poderosa. Ra la repitió lentamente, sin estar seguro de su significado. «La tierra». «Sí», asintió. «Mi hogar. Un lugar donde nadie posee a otro. Un lugar donde puedes vivir libre». Su corazón se estremeció. La idea era demasiado grande, demasiado imposible. ¿Podría existir realmente un lugar así? ¿Un mundo sin cadenas? ¿Un mundo donde ella no era propiedad? La esperanza la ardía por dentro, pero el miedo la oponía. «¿Y si no es real?», susurró. La mirada de Ren se suavizó. «Entonces lo haremos realidad juntos». Música, esa noche le mostró el plan. Había una nave humana escondida tras las colinas heladas de la ciudad. Si lograban alcanzarla, podrían escapar. Pero el camino era peligroso, lleno de guardias, cazadores y ojos que nunca se cerraban. «Debemos movernos con cuidado», dijo. «Un error y nos atraparán». LRA escuchaba con manos temblorosas. Una parte de ella quería negarse a quedarse porque al menos el dolor allí le resultaba familiar. Pero entonces recordó la plaza,
la amenaza del guerrero, la risa cruel de la multitud. Recordó el nombre que le había dado. LRA, un nombre no podía sobrevivir encadenado para siempre. Durante los días siguientes, se preparó en secreto. Comerciaba en silencio, recogiendo comida, agua, herramientas. Estudió a los guardias, sus turnos, sus debilidades. Y por la noche, le enseñó al Ra a caminar en silencio, a respirar. Con calma, para esconderse en las sombras. Al principio, ella se tambaleó, con el cuerpo debilitado por años de cautiverio, pero su paciencia nunca se quebró. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo. Y poco a poco, paso a paso, ella empezó a creerlo. Una noche, mientras la luna salía en lo alto, Ra se sentó a su lado. Su corazón se llenaba de preguntas. ¿Por qué arriesgarse?, preguntó en voz baja. ¿Por qué luchar? ¿Por mí? ¿Por qué no te vas en paz? Ren la miró con ojos firmes. Porque nadie merece vivir como esclavo, y porque te veo, Ra, no como ellos, sino como realmente eres. Se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas le rozaron los ojos. Quiso hablar, agradecerle, pero no le salieron las palabras. En cambio, susurró su nombre de nuevo. LRA. Le dio fuerza. Pero las sombras se movían contra ellos. El guerrero que había desafiado a Ren no lo había olvidado. Reunió a otros, difundiendo la noticia de que el humano era peligroso, que insultaba su forma de vida, que se atrevía a desafiar su orden. Pronto, enviarían cazadores a rastrearlos. El tiempo se agotaba. La noche de la huida llegó más rápido de lo esperado. Ren la despertó antes del amanecer. Su voz, tranquila pero urgente, dijo: «Es hora». Su corazón latía con fuerza. Le temblaban las manos, pero asintió. Por primera vez, eligió. No porque la obligaran, sino porque quería. Quería comprobar si la libertad era real. Él rompió las cadenas al fin, usando una espada y una llave robada. El sonido del metal cayendo al suelo fue agudo, pesado, definitivo. Le dolían las muñecas, pero al levantarlas, liberadas, se quedó sin aliento. El peso de los años había desaparecido. Se tocó la piel donde habían estado los grilletes, con lágrimas corriendo por su rostro. «Soy libre», susurró. «Sí», dijo él. «Y debemos mantenerlo así». Se envolvieron en capas y se deslizaron por las calles oscuras. La ciudad estaba tranquila, pero el peligro acechaba en cada rincón. Se movían como sombras, con el corazón acelerado, pasos cautelosos. Más allá de los muros, la tierra salvaje los esperaba, y más allá, la promesa de escapar. Pero en el fondo, Ra sabía la verdad. El viaje más duro apenas comenzaba. El aire nocturno era cortante mientras el capitán Rayyan y LRA se deslizaban más allá del mar. Los muros, la nieve crujían bajo sus botas, y su aliento se elevaba en nubes blancas. El campo helado se extendía ancho e infinito, brillando débilmente bajo las lunas gemelas. Por primera vez en su vida, Lero caminaba sin cadenas. Le dolían las muñecas, sus pasos, incierto, pero su corazón latía con renovada fuerza. Cada momento de libertad parecía irreal. A cada paso esperaba oír el grito de los guardias, el sonido de las cadenas, la risa cruel de sus antiguos amos. Pero en cambio, solo había silencio y la figura firme del humano caminando a su lado. Llevaba poco, solo lo necesario: agua, comida y su espada. Y cada vez que la miraba, sus ojos le decían lo mismo: «Sigue adelante». Durante horas, avanzaron por la nieve. Las piernas del Ra se debilitaron, su cuerpo temblaba. Años de cautiverio le habían robado la fuerza, pero se negaba a detenerse. Cada vez que quería caer, susurraba su nombre, LRA. Y el sonido le dio fuerza para dar un paso más. Pero el peligro nunca estaba lejos. Tras ellos, en la ciudad, el guerrero que odiaba al humano no había sido ciego.
Cuando los guardias descubrieron las cadenas rotas, las alarmas sonaron en las torres. Enviaron cazadores. Llamaron a los soldados, y al frente de ellos estaba el mismísimo señor alienígena, una criatura de gran tamaño y ojos crueles. Para él, no se trataba solo de castigar a un esclavo. Se trataba de aplastar al humano que se atreviera a desafiar sus leyes. Al amanecer, Ren y Ra llegaron a los acantilados helados. Bajo ellos se extendía un valle lleno de niebla, y más allá, la nave humana oculta. «Estamos cerca», dijo Ren con voz tranquila. Pero antes de que pudieran descender, unas sombras se alzaron de la niebla. Decenas de alienígenas armados avanzaron, sus armas brillando, sus ojos sedientos de sangre. En el centro se alzaba el señor alienígena, enorme y acorazado. Su voz resonó por todo el valle. «Humano, ¿te atreves a robar lo que nos pertenece?» Su mirada se posó en Ra, afilada y cruel. «Ahora es mía». «¡Ay!», gruñó. «No puedes ocultarla. No puedes quedártela». Ra se congeló, el miedo inundó su pecho. Su cuerpo se estremeció, recuerdos de cadenas y dolor llenaron su mente. Quería correr, esconderse, desaparecer. Pero a su lado, Ren se erguía erguido, con la espada lista. «No pertenece a nadie», dijo con voz firme. «Es libre». La multitud de alienígenas rió, un sonido oscuro que resonó por el señor alzó su enorme arma y dio un paso adelante. «Entonces morirás por tu debilidad», gruñó. Los soldados se acercaron, con pasos pesados y armas desenvainadas. Ren se movió rápido, su espada brillando en la fría luz. El primer atacante cayó, luego otro, pero eran demasiados. El corazón del LRA latía con fuerza, el terror la desgarraba. Quería gritar, correr, pero algo en su interior se alteró. La llama que había crecido en su pecho ahora ardía como fuego. Por primera vez, se negó a observar en silencio. Agarró una piedra del suelo y golpeó a uno de los soldados que se acercó demasiado. El alienígena se tambaleó hacia atrás, sorprendido. Le temblaban las manos, pero su voz se alzó fuerte y clara. «Me llamo Ra», gritó. El sonido resonó por todo el valle, silenciando la risa por un instante. Los ojos de Ren se encontraron con los de ella. Y en ese momento, vio su coraje. No solo miedo, no solo supervivencia, sino verdadera fuerza. Juntos, lucharon. Él con su espada. Ella con cada gramo de voluntad que le quedaba. Cada paso adelante era una batalla, pero cada paso también era una victoria. El señor alienígena rugió de furia. Blandió su arma con una fuerza terrible. Ryan bloqueó el golpe, pero el impacto lo arrojó al suelo. El LRA gritó y corrió a su lado. El señor alzó su arma de nuevo, listo para matar, pero Lara no se apartó. Se quedó de pie frente a Ren, con los brazos abiertos, la voz temblorosa pero firme. «No me aceptarás de vuelta», dijo. «No soy tu animal. No soy tu premio. Soy Ra». El señor se quedó paralizado por un instante, conmocionado por su desafío. Y en ese instante, Ren atacó, su espada atravesando la armadura del alienígena. El gigante cayó con un rugido, el suelo temblando bajo su peso. El resto de los soldados vacilaron, con miedo en sus ojos. Habían visto algo imposible. Un esclavo desafiando a su señor. Un humano derrotándolo. Rein atrajo a Lara hacia sí, respirando agitadamente pero con firmeza. «Debemos irnos ahora», dijo. Juntos corrieron a través de la niebla, con pasos impulsados por la desesperación y la esperanza. Tras ellos, el caos se extendía. El antiguo orden se tambaleaba. Aparecían las primeras grietas. Y delante de ellos, la nave humana esperaba, brillando tenuemente al amanecer. La niebla del valle se enroscaba alrededor de sus piernas mientras corrían. Tras ellos, la ciudad rugía con alarmas, gritos y el sonido del caos. El señor alienígena estaba muerto, pero sus seguidores no habían terminado.
Los cuernos resonaban en el aire frío, llamando a los cazadores a la persecución. El pecho de Lyra ardía con cada respiración. Le temblaban las piernas, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se negaba a detenerse. Por primera vez en su vida, corría no de cadenas, sino hacia la libertad. A su lado, el capitán Ryan se movía como piedra y fuego, firme e inquebrantable. Cada paso que daba le daba fuerzas para seguir adelante. Por fin, a través de la niebla, apareció una forma. Metal, alta y elegante, medio oculta bajo el hielo y la nieve. La nave humana esperaba como un guardián silencioso. Sus luces brillaban tenuemente, una promesa de escape. Los ojos del Ra se abrieron de par en par, su corazón latía con fuerza de asombro. Así que esto era real. La nave que podría llevarla a un nuevo mundo. Pero los cazadores estaban cerca, sombras se movían en la niebla, armas relucían, voces se alzaban. «Deténganlos», gritaron. «Nos pertenece». Las palabras la herían como cuchillos, pero ya no la quebraban, pues tenía su nombre y podía elegir. Ryan llegó a los controles de la nave y presionó la mano contra el panel. La puerta se abrió con un siseo, como un suspiro. «Adentro, Ra», dijo con voz firme. Ella dudó solo un instante. Entonces entró en la nave, sin cadenas, con su nombre ardiendo en el pecho. Los cazadores irrumpieron en la niebla, con las armas en alto. Pero Ren se giró, espada en mano, listo. Luchó contra ellos con furia, acero destellando, chispas volando en la nieve. LRA observaba, con el miedo desgarrando su corazón. Quería ayudar, luchar como lo había hecho en el valle. Pero esta vez, gritó, «No, quédate dentro. Tu lucha es por vivir». Sus palabras la impactaron más profundamente que el entrechocar de las armas. Durante toda su vida, su lucha había sido sobrevivir encadenada. Ahora su lucha era vivir libre, y por primera vez, creía que podía. Los motores de la nave zumbaban, la luz llenaba la cabina. Ren abatió al último de los cazadores y entró tambaleándose, respirando agitadamente. «Aguanta», dijo. La puerta se selló y la nave se elevó del suelo helado. El mundo abajo se hizo más pequeño, la ciudad se desvaneció en las sombras, y con ella, su antigua vida desapareció. Ra pegó la cara al cristal, viendo cómo la tierra se desvanecía bajo las nubes. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran solo de miedo. Eran de liberación, de algo nuevo y aterrador. Las estrellas, santas, miserables ante ella, infinitas y brillantes. Un cielo demasiado ancho para cadenas, demasiado abierto para jaulas. Ryan se sentó a su lado, con voz serena. «Nos dirigimos a la tierra», dijo. «Un lugar donde nadie te poseerá, donde serás libre». La palabra «libre» aún le resultaba extraña, cargada de significado. Susurró su nombre suavemente, como para anclarse. LRA. Él sonrió, cansado pero orgulloso. «Sí, LRA». Cerró los ojos, recordando el salón, las cadenas, las voces crueles, y luego la capa sobre sus hombros, la mano que nunca la tocó, el hombre que le preguntó su nombre. Un instante lo cambió todo. Un humano la vio no como un animal, ni como una propiedad, sino como una persona. Al abrir los ojos, ya no se veía rota. Estaba marcada, sí, pero viva. Su historia apenas comenzaba, y ya no susurraría su nombre con miedo. Lo pronunciaría con orgullo. «Soy LRA», dijo más alto, con voz firme. «Soy Lyra». Las estrellas no respondieron, pero en su corazón, el universo cambió. Por primera vez, sintió que pertenecía a algún lugar. No a las jaulas de su pasado, sino a la esperanza de su futuro. La galaxia la había tratado como nada, pero ahora la vería como algo más. Y solo se necesitó un humano, un acto de desafío, para cambiar su mundo para siempre. El capitán Ryan miró las estrellas,
con la mano apoyada en los controles de la nave. Sabía que este no era el final. Los enemigos se alzarían, las batallas vendrían, pero por ahora habían ganado. Por ahora, ella era libre. Y en algún lugar muy abajo, en la ciudad de las cadenas, comenzaron a extenderse susurros. La historia de la esclava sin nombre que se convirtió en Ra. La historia del humano que le dio un nombre y amor. Y la historia de cómo todo comenzó a cambiar.